Los videojuegos, desde un principio fueron programados de una manera para que estos sean desafiantes a la hora de jugarlos. Comenzando con una dificultad ajustada que te permite avanzar en el juego, pero a medida que vas progresando las cosas comienzan a complicarse, llegando hasta el punto que la dificultad está tan elevada que vas a requerir de varios intentos para poder superar una parte en cuestión. Los juegos no eran difíciles porque los desarrolladores lo quisieran así, lo hacían para poder hacerte gastar todo el dinero posible en las máquinas arcade de aquellos tiempos. Con el tiempo las máquinas arcade comenzaban a perder popularidad, con la llegada de las consolas en casa como la PlayStation, la gente prefería poder jugar los juegos desde sus hogares. Entonces, como ya no tenía tanto sentido hacer los juegos difíciles a propósito, los desarrolladores comenzaron a añadir distintos niveles de dificultad para que sean más accesibles a aquellas personas menos experimentadas. Resident Evil no es la excepción a esto, ya que desde siempre han añadido distintos niveles de dificultad para sus títulos. Aunque en el caso de Resident Evil 4, dependiendo de qué versión del juego juegues te pueden dar más, o menos, opciones de dificultad a escoger. Veamos, si juegas cualquier versión del juego que sea NTSC, o sea para América, solo tendrás disponibles para escoger la dificultad normal, y una vez que hayas completado el juego, se te desbloqueará la dificultad profesional, la cual es la dificultad más elevada. Mientras que, si juegas cualquier versión PAL, o sea la versión lanzada para Europa, se te añadirá la opción de poder jugar en fácil, una dificultad la cual por algún motivo es exclusiva de esta región. Pero ahí no acaba la cosa, ya que a partir del port para PS2 japonés, hay una dificultad exclusiva llamada Amateur, que es mucho más sencilla que la propia dificultad fácil. Esta regla de que cada versión es exclusiva de cada región se ha mantenido incluso en los ports más recientes del juego, a excepción de las versiones para PC, estas son el único caso en el cual la dificultad fácil está disponible sin tener en cuenta la región. Aún así, la dificultad Amateur sigue siendo exclusiva de la versión japonesa. ¿Y qué diferencias hay entre todos estos modos de dificultad? Algunas diferencias son más sutiles, como que te den más o menos munición, hasta los cambios mucho más drásticos, como que puedas comprar sprays infinitos, o hasta incluso llegar al punto de eliminar partes enteras del juego. En este video veremos todos esos cambios que hace el juego dependiendo de la dificultad, pero sobre todo me voy a centrar más en las dificultades fácil y amateur, ya que son las dificultades que menos gente juega, debido a que no están presentes en todas las versiones, y además son las que más cambios hacen en el juego. Sin nada más que decir, comencemos. Biohazard 4. Al iniciar con la partida ya podremos notar el primer cambio. En las dificultades normal y difícil, tendremos en el inventario la pistola, 20 balas para la misma, y un spray de primeros auxilios. Mientras que, en la dificultad fácil, comenzaremos ya con la escopeta y 15 balas extra desde un principio, sin necesidad de tener que ir a buscarla en la cabaña y luchar contra el Dr. Salvador. Pero en la dificultad amateur esto va a un paso más allá. Además de comenzar de igual manera con la escopeta, las armas que tengamos podrán tener el doble de capacidad de munición desde el comienzo, y ojo, esto no es porque las armas estén trucadas, ya que la capacidad está en nivel 1. Esto es algo que sucede con todas las armas del juego, y a la hora de subir el nivel de la capacidad, esta nos aumentará el doble a diferencia de otras dificultades. Haciendo que puedas tener más munición de lo que normalmente se podría, algo bastante roto en mi opinión. Qué extraño se siente volver a jugar al Resident Evil 4 original, viniendo del remake con todos los parries que hacía. La diferencia más notable y obvia es la velocidad en la que atacan los enemigos y los objetos que sueltan los mismos. Mientras más baja sea la dificultad, los enemigos serán mucho más lentos en atacarnos, y son más propensos a soltar objetos, sobre todo objetos de curación. Nomás vean cómo este ganado me soltó una hierba roja. En las dificultades más elevadas, los enemigos son menos generosos a la hora de soltar objetos, y no se la piensan dos veces a la hora de atacarnos, sobre todo en la dificultad profesional, en donde los enemigos son más propensos a correr hacia nosotros. También el daño que recibimos varía en cada dificultad. En profesional con un golpe ya perderemos la mitad de la vida, y al tercer golpe ya estaremos muertos.
En amateur, un golpe solamente nos quitará un cachito de vida, y requerimos de más de 10 golpes para morir. El primer ganado se tardó alrededor de 2 minutos en poder matarme, principalmente porque cada vez que atacaba se echaba hacia atrás haciendo muy lento todo. Algo que mucha gente no conoce es que el juego en secreto posee una dificultad dinámica en su modo normal, esto quiere decir que la dificultad del juego se va adaptando a las habilidades del jugador. Si estamos jugando genial matando a todos los enemigos y sin recibir daño, el juego comenzará a hacer que los enemigos ataquen mucho más rápido, que hagan más daño, y que suelten menos objetos. En cambio, si tu precisión es horrible y mueres varias veces seguidas, el juego hará que los enemigos sean mucho más lentos, quiten menos daño, suelten más objetos, y además de eliminar algunos enemigos de ciertas zonas. Un perfecto ejemplo de esta dificultad dinámica se encuentra en el salón de agua. Cuando entremos habrán 2 iluminados con ballestas en la parte superior. Si llegamos a morir unas cuantas veces a la hora de volver a aparecer, estos enemigos ya no aparecerán, haciendo esta parte más sencilla. Aunque esta dificultad dinámica solo se aplique en el modo normal, es un diseño bastante inteligente por parte de los desarrolladores, ya que sutilmente el juego cambiará unas pequeñas cosas para que la experiencia no sea tan frustrante y sigas motivado a continuar con el juego. Continuando con las diferencias con las armas, las cajas de munición de escopeta y de rifle pueden almacenar más cartuchos en la dificultad fácil. Las cajas de escopeta pueden almacenar 25 balas, y 20 balas las de rifle. A diferencia de las 15 y 10 balas que pueden almacenar en normal y profesional. Pero nuevamente en amateur es mucho más exagerado todavía. Porque no solo todas las cajas de munición pueden almacenar el doble, sino que incluso hasta el triple. Me pregunto cómo entran 150 balas de pistola en esa cajita. Pienso que este cambio se realizó debido a que en esta dificultad las cajas de munición que se obtienen nos otorgan el doble, y para que el jugador no se encuentre saturado de munición en su inventario habrán realizado este cambio. En amateur, fácil y normal, es posible de comprarle al buhonero el chaleco antibalas, el cual nos reduce el daño recibido un 30%. En profesional, dicho chaleco no puede ser comprado, ni siquiera en una nueva partida plus. Esta diferencia que voy a comentar está ligado más a la versión japonesa que a las dificultades en sí. En esta versión del juego, en la descripción de las armas que posean una mira, en su descripción nos dirá los controles de la mira resaltado en color amarillo. Esta pequeña ayuda no lo veo de mucha utilidad, porque cuando apuntamos con la mira al costado, nos aparece el botón correspondiente para hacer zoom. En fácil, normal y profesional, el máximo de sprays que podemos comprarle al buhonero es de 2, si es que no tenemos ningún otro objeto curativo en nuestro inventario. Mientras que, en amateur, podemos comprar todos los sprays que queramos sin importar el hecho que ya tengamos objetos curativos. Esto de comprar sprays de manera ilimitada, era posible de hacerlo en cualquier dificultad en la versión americana de GameCube, pero a partir de la versión europea y en futuros ports lo limitaron a 2 sprays. Los desarrolladores no solo se limitaron a bajarle la dificultad a los enemigos y que obtengamos más munición, sino que también realizaron cambios drásticos en los escenarios para que estos sean más fáciles todavía. Si se quejaban que Capcom haya recortado zonas de Resident Evil 3 Remake, sepan que esto ya lo venían haciendo desde el Resident Evil 4. De manera normal, si intentamos entrar al castillo, esta estará cerrada y tendremos que ir a buscar la llave para poder abrir la puerta, en una pequeña zona donde hay algunos enemigos. Pero en fácil esto es al revés, la puerta que nos lleva a la llave se encuentra cerrada y la entrada al castillo es la que se encuentra abierta. Más adelante, en la parte donde conseguimos la figura de cabra, los iluminados con lanzacohetes que se encuentran detrás del cuadro y al lado del cofre no harán presencia si jugamos en fácil. Aunque si somos sinceros no son difíciles de vencer. Al llegar al jardín, si jugamos en fácil, las escaleras que llevan al laberinto estarán bloqueadas por esta baranda, y la puerta que conduce al capítulo siguiente ya se encontrará abierta.
sin necesidad de tener que ir a buscar ambas partes de la piedra lunar y sin enfrentarnos a los lobos. A consecuencia de que no es posible de acceder al laberinto, ahora la gema roja se consigue en la habitación lateral del comedor. En la habitación en donde conseguimos el lanzacohetes de la vidriera, no encontraremos ningún iluminado cerca de la manivela, y tampoco veremos ninguno del otro lado. Aunque una vez que subimos el puente, ahí sí aparecen los enemigos de costumbre. El siguiente cambio está solo presente en la versión japonesa del juego. Verán, en la sección en donde jugamos con Ashley, en la versión japonesa tiene la particularidad de que se juega con cámaras estáticas, muy similar a como eran en los primeros Resident Evil, dándole un poco más de reto a esta sección de que de por sí ya es fácil. Pero en las dificultades fácil y amateur la cámara nuevamente se pondrá detrás de Ashley como en las versiones internacionales. Luego de conseguir la figura de serpiente, las 4 estatuas que habían comenzarán a perseguirnos. Pero en fácil solo será una estatua la que nos comenzará a perseguir, y esta además se tarda un milenio en atacarnos. En el pasillo donde debemos de colocar los cálices del rey y la reina, en fácil el rey ya tendrá el cáliz en sus manos, y el corredor que lleva a la habitación para conseguir dicho cáliz se encontrará bloqueada por una reja, ahorrándonos tener que luchar contra las estatuas, aunque este enfrentamiento se hace sencillo con granadas cegadoras. A continuación, se viene un combo de recorte de contenido seguido. En la torre del reloj, al cruzar el puente notaremos que todos los enemigos, incluidos los que están en las catapultas, no están por ninguna parte, y las escaleras que llevan a la entrada de la torre están bloqueadas. La palanca para hacer girar el puente ahora se encuentra al lado de la máquina para escribir. Los enemigos que aparecen luego de girar el puente, tampoco hacen acto de presencia en las dificultades más bajas. En la habitación siguiente, la batalla contra los 2 garradores en dificultades más bajas simplemente se limita a luchar contra uno de ellos, aunque este será con el que posee armadura. Más adelante, llegando hacia las minas, los primeros 2 ganados que nos encontramos no aparecerán jugando en fácil. Creo que este es el cambio más ridículo de todo el juego, porque o sea, tampoco es que 2 simples ganados me vayan a complicar la vida. Tampoco aparecerá el Dr. Salvador una vez restablecida la corriente. Y yendo al último cambio presente en las dificultades fácil y amateur, en la zona donde conseguimos la llave de la mina solo estará presente un solo Dr. Salvador, y es el que se encuentra arriba junto a la llave. Además, el techo con pinchos tampoco se activará.
Y esas serían todas las diferencias presentes entre todos los niveles de dificultad. Espero que este video les haya resultado informativo, más si nunca han jugado este título y pensaban hacerlo en la dificultad fácil. Cosa que en lo personal no lo recomiendo, por el hecho de que jugar en fácil hace que te pierdas partes del juego y no puedas tener la experiencia completa. Además de que jugar en normal estamos jugando con una dificultad dinámica, la cual se adapta según nuestras habilidades en el juego. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su like para demostrar su apoyo, y de suscribirse para ver contenido similar de Resident Evil 4 y de otros juegos. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.